Cada uno de nosotros vive más o menos como puede, como sabe, como quiere, dentro de sus posibilidades, dentro de su nivel de conciencia y un montón de aspectos. A lo que voy es que la mayoría de nosotros vivimos de espaldas al hecho de que somos creadores de realidad y somos creadores de nuestra realidad en relación a todas las áreas que nos afectan y también de la salud física, aunque no pueda parecer. Incluso las personas que conocemos este hecho, muchas veces vamos en piloto automático y se nos olvida. Entonces este vídeo es un recordatorio de esto y en concreto lo que voy a hacer es hablar del estilo de vida somatizante, es decir, aquello que hacemos en nuestro día a día sin cuestionarnos, sin darnos cuenta, sin reparar en ello y que a la larga puede enfermar nuestro cuerpo por una acumulación de estrés, de energía negativa, etcétera, puede acabar generando una dolencia física. En concreto, te voy a dar 3 ejemplos para que puedas extrapolarlos a tu caso, quedarte con lo que te identifiques, con lo que te resuene. Evidentemente son solo 3 ejemplos básicos para que tú puedas decir, ostras, pues esto yo lo hago, esto no, para que tengas un poquito más de información de manera que lo puedas ir integrando y en tu día a día tenerlo presente. Tomar conciencia de los programas que hacemos que nos generan resultados negativos en cualquier área, tomar conciencia de ello es gran parte del camino e integrar esa conciencia hace la diferencia. Así que por eso estos 3 ejemplos y el último que te voy a contar, que te voy a explicar, está basado en mi caso personal. Así que vamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com. Si no me conoces puedes echarle un vistazo a mi web, te dejo el link por aquí abajo. Tengo mucho contenido sobre el fenómeno de la somatización o de la salud desde una mirada que no es física, es decir, trato el tema de cómo ir cuidándote cada vez más desde los aspectos no físicos y no visibles para que afecten o para que se transforme tu estado físico visible de la salud física. Si te interesa esto, ya sabes, suscríbete al canal, también te puedes suscribir a mi web, que tengo por ahí algunos regalos si lo haces. En el vídeo anterior, te dejo un link por aquí abajo, estuvimos hablando del fenómeno de la somatización, de lo que es, de por qué no se conoce, de por qué ha interesado que no sea oficial ese conocimiento, lo que implica, los principios biológicos, diferentes aproximaciones teóricas, diferentes autores. Hablo y desarrollo bastante este tema en ese vídeo, así que si quieres echarle un vistazo antes de seguir o lo ves luego. Antes de seguir, una breve aclaración, y es que evidentemente el cómo vives no es lo único que va a afectar a tu salud física, por supuesto, aparte está algunas cuestiones puramente fisiológicas, de cómo te cuidas también, etcétera, pero eso ya está hartamente contemplado en muchísimos contenidos y en versiones oficiales también, así que de esto yo no me ocupo, pero sí de la parte invisible. Aún y de la parte invisible, no todo es cómo vives tu día a día, cómo manejas tus conflictos, cómo te tragas malestar sin saber que lo estás haciendo, etcétera, que es de lo que nos vamos a ocupar esta vez. También hay otros factores que afectan a la generación, digamos, de desequilibrios físicos. Esto lo vamos a ir tratando, ya lo hemos tratado, pero lo seguiremos tratando en este canal de diferentes ángulos, pero ahora nos vamos a centrar en el estilo de vida somatizante, en aquello que tú haces sin darte cuenta, en cómo vives tu día a día, que te va generando un malestar que puede acabar somatizándose. El ejemplo número 1 es el de una madre, imagínate, una madre abnegada, muy ocupada con sus hijos, muy sacrificada, que todo lo da, que siempre está preocupada, sufriendo y da lo mejor de sí. Hay una parte de esto, o sea, lo vamos a caricaturizar para exagerarlo, ¿no? Aunque hay personas que viven así. Entendiendo como de alguna forma que es la única manera de amar, ¿no? Es la única manera de dar lo mejor de sí, sacrificando tu vida de alguna manera, es decir, olvidándote de tus necesidades, de tus cuidados y sufriendo demasiado, teniendo miedo por el bienestar de los nuestros, ¿no? Esta madre abnegada que se desvive por sus hijos, por ejemplo, en el fondo va generando, si es un exceso, si está desatendiendo sus necesidades, en este caso está generando un desequilibrio a largo plazo.
Se puede abordar mucho, desde muchos ángulos, quiero decir, se puede desarrollar muchísimo. Ahora solo quiero dar una pincelada, pero la persona que lleva este enfoque hacia su maternidad, por ejemplo, aquí hay una parte positiva, aquí hay una parte de buena intención, digamos. Lo que pasa es que el exceso acaba transformando eso en una disfunción. ¿Por qué? Porque ella no está bien, no se ocupa, luego sostiene muchas emociones negativas, de preocupación, etc. De alguna manera, inconscientemente está intercambiando esa preocupación, esa ocupación, ese sobreproteger por un reconocimiento, aunque no lo sepa. Cuando hay un exceso siempre hay un intercambio, siempre se intenta conseguir algo a cambio, aunque no se dé cuenta la persona. Por ejemplo, se siente importante, si es útil, se siente que la necesitan, necesita ser necesitada. Resumiendo mucho, algo que nos puede hacer entender la situación es que este paradigma se sostiene en el hecho de que tiene que haber víctimas o personas indefensas y rescatadores. Entonces, desde este ángulo, o bien eres una cosa o bien eres la otra. No se contempla tanto la autosuficiencia, la libertad, la responsabilidad, sino el cuidado o el cuidar o el ser cuidado. Entonces, este círculo tiene dos caras y en general la persona, cuando no se cuida a sí misma por cuidar a los demás, al final puede caer enferma, deprimida, etc. Y su paradigma le hace entonces convertirse en víctima y necesitar ayuda. Y es un bucle que no acaba. Esto simplificando muchísimo, pero por ejemplo acaba derivando en una dolencia como puede ser la fibromialgia. Es un clásico. Muchas veces son personas que están quedándose con el rol de su abuela, de su madre, de alguna madre que fue como muy reconocida, muy querida en la familia y que realmente pues, fue una madre coraje, fue una madre que sufrió, que se preocupó y eso se consideró ser buena persona, ser una heroína. Entonces se queda en ese rol con toda la carga negativa que trae y que muchísimas veces se somatiza en el cuerpo físico. Otro caso muy claro de posible somatización es esa persona típica rebelde, luchadora, que siempre defiende causas difíciles, causas perdidas o injusticias, ¿no? Es parecido a lo anterior, pero desde el rol de líder de algún movimiento, de activista, de trabajar para una ONG, por ejemplo. Aquí vuelve a haber un punto muy positivo, una buena intención de dar lo mejor, de defender. Sin embargo, una vez más, es desde el exceso y desde el desequilibrio y desde la mirada dual, que también se presentaba en el otro caso, ¿no? Que o eres víctima o eres rescatador, dos polos muy separados en los que no se puede integrar y llegando a un equilibrio, ¿no? Diferentes extremos. Pues aquí igual. Digamos que el otro, que esto es también muy de la dualidad, el otro es el que hace algo mal, hay un enemigo, hay una injusticia y yo tengo que defenderlo. ¿Y lo defiendo cómo? Pues por la fuerza de alguna manera. Es esa persona que está enfadada, que quiere luchar, que promueve cosas, que promueve manifestaciones, que de alguna manera está reivindicando unos derechos que quizás son muy dignos, pero desde una energía de enfado, que si se sostiene mucho tiempo, acaba haciéndole daño a nivel psíquico, emocional, en su vida, en sus relaciones y también, por supuesto, ¿por qué no? Porque iba a ir por separado, también le acaba afectando en su salud física. Casos así dependen mucho, o sea, una persona que vive así suele vivir una montaña rusa emocional y depende su estado de la victoria o de que el otro, del atacante, de su actitud, de su comportamiento, de si digamos que gana el bando enemigo o gana su bando. Entonces esto siempre nos está manteniendo dependientes de las circunstancias externas, de las otras personas, de, no sé, de las leyes políticas, de lo que sea contra lo que lucha esta persona. Aquí se da el caso también a menudo de la identificación, también como en el caso anterior, la persona en el caso de la madre abnegada se identifica con esa función de madre y si le falta o los hijos se hacen más independientes, ha perdido su sensación de ser productiva o de ser importante.
En este caso la identificación se puede dar, por ejemplo, porque siempre se necesita un enemigo para tener ese rol. Si no, la lucha ya no se da, y se ha identificado con ese rol de lucha y no sabe estar en paz o no sabe relacionarse con, por ejemplo, ese hecho de una forma más tranquila, más satisfecha. Casos así suelen somatizarse, por ejemplo, en diferentes tipos de cáncer. Se almacena una serie de rabia, de enfado, se va generando unas historias mentales que se cuenta la persona que le van envenenando, y al final esto muchas veces revierte en dolencias muy variadas, pero entre ellas está el cáncer. Y el tercer ejemplo que te voy a dar es el de una persona, recuerda que este está basado en mi caso, es una persona que quizá superó un trauma, superó en el fondo un trauma en el que se sintió desvalorizada, pero lo llevó por la vía de la fuerza también, de tener una coraza y de hacerse muy independiente, muy autosuficiente, ¿no? y querer ser fuerte sí o sí. Esto también tiene una connotación muy positiva de querer salir adelante, de querer valerse por uno mismo. Sin embargo, cuando es en exceso, también trae un desequilibrio. Y el exceso es que se basa en la premisa de que esa persona está sola en el mundo, está sola ante el peligro. Entonces, de alguna forma, se tiene que hacer fuerte, se tiene que hacer duro. Y esa dureza que en el fondo encierra vulnerabilidad y miedo, acaba trayendo también consecuencias. Es el caso de una persona que tira para adelante, que es fuerte, que hace muchas cosas. Está también muy presente en estos casos el espíritu de esfuerzo, de trabajo, también de entrega, de ayudar, pero no suele dejarse ayudar, no suele pedir ayuda. Lo considera una debilidad, porque la fuerza es no necesitar a nadie e incluso ayudar a los demás o hacer cosas por los demás, pero pedir ayuda no. Esta falta de contacto con la propia vulnerabilidad acaba también generando muchas disfunciones en las relaciones, mucho malestar interno, y también puede somatizar muchísimo. Por ejemplo, es el caso de enfermedades óseas, articulares, porque la estructura que nos sostiene son los huesos, es el esqueleto físico. Y a nivel simbólico, en el otro vídeo hablaba un poquito de esto, de la función biológica del síntoma. Pues a nivel simbólico, esta persona necesita que su estructura sea muy fuerte, muy dura. Y en general lo que suele suceder es que se generan problemas en las articulaciones, de rigidez, de no flexibilidad, porque se endurecen de diferentes formas. En mi caso era la espondilitis anquilosante, que puede ser un ejemplo de somatización en personas con esta manera de enfocar la vida, y lo que hacen es que las articulaciones se anquilosan, se hacen más duras, pero también pierden movilidad, pierden capacidad de adaptación a la vida, por seguir con la metáfora. Suelen ser personas que quizás sus referentes le han enseñado a través del esfuerzo, también no ha habido quizá una unión familiar, una fidelidad desde la intimidad, desde la vulnerabilidad, y hay pues siempre la noción de fuerza, de conseguir las cosas con esfuerzo, con sacrificio. Y hasta aquí los 3 ejemplos de hoy, espero que te sirvan. Si quieres comentarme cualquier cosa o tienes alguna pregunta, me puedes escribir, puedes dejar algún comentario aquí abajo, me puedes escribir a mi correo a través de mi web, en la sección contacto, por ejemplo, y podemos comentar cualquier situación que quieras tú descubrir un poquito más. Como ya he dicho antes, el tema de cómo vives para crear una enfermedad, simplificando mucho, es muy importante, pero no es la única. Iremos hablando en próximos vídeos de aquellos factores que influyen en la generación de una enfermedad, en la somatización. Entre ellos, por ejemplo, ya lo he mencionado, está el paradigma que tenemos de qué es la enfermedad, de cómo se afronta, y el obviar que somos creadores, como también he dicho al principio, que somos creadores de realidad y que nosotros también generamos un resultado u otro en nuestro cuerpo físico.
Iremos desarrollando más esto. De momento lo dejamos aquí. Un abrazo grande y hasta el próximo vídeo. Chao.